Bienvenidos a Marquesina. Esta semana hablaremos de la gran fiesta franco-mexicana, del Festival Buñuel Calanda, y en el estudio nos acompaña Alfonso Coronel para hablarnos del documental La Bola, creado con archivo e inteligencia artificial. Comenzamos. México y Francia celebran 200 años de relaciones diplomáticas con 200 actividades culturales. Se contemplan obras de teatro, conciertos, presentaciones de libro y, por supuesto, el cine francés será uno de los grandes protagonistas. México celebra como nunca la cultura francesa, 2 siglos de intercambios culturales que han transformado a ambos países. Del 1 de septiembre al 1 de noviembre, en 21 ciudades del país, se celebrarán 200 eventos culturales, incluidos muchos cinematográficos. Estamos muy emocionados porque eso trata de una cosa, conocernos más, amarnos más y poder hacer que trabajemos más en el ámbito cultural, bueno, por lo que nosotros estamos manejando, que haya más colaboraciones, intercambios y que se vaya viajando los talentos, las obras en nuestros 2 países mucho más. La primera parada es el Tour de Cine Francés, la muestra cinematográfica más exitosa del país. Este año celebrará su 30 aniversario, 3 décadas de presentar en la pantalla lo más destacado del cine francés. Luego llegan las actividades del Festival Internacional de Cine de Morelia, que durante años ha recibido a destacadas figuras de la cinematografía gala. Ha venido 3 veces el director del Festival de Cannes, Thierry Frémaux, ha venido también la magnífica Juliette Binoche, Isabelle Huppert, Olivier Assayas, Nicolas Philibert, en fin, el magnífico Laurent Cantet, un amigo queridísimo. Ha habido grandes figuras del cine francés, estamos muy agradecidos siempre con la colaboración de Francia. Luego pasan la estafeta al Festival Internacional de Cine de la UNAM, que reveló a uno de sus grandes invitados de este año, la directora, guionista, productora y actriz Julie Delpy. Julie conoció el festival en cuanto le mandamos la carta de invitación, se emocionó por supuesto mucho con la entrega de la medalla de la Filmoteca, que es la presea más importante que la universidad otorga en las artes cinematográficas, y bueno, para nosotros también es un hito poder contar con su presencia. Además, este año Pixelatul, un festival dedicado al cine de animación, cómic y videojuego, tendrá como país invitado a Francia. Vamos a tener una delegación muy vasta donde vamos a tener 4 directores de animación, vamos a tener a 4 productores de diferentes estudios y además vamos a tener un especialista en videojuegos y vamos a tener también un representante de novela gráfica, que es otra parte importante para nosotros. Esta es solo una pequeña parte de lo que Francia traerá a México en materia audiovisual. Julián Hernández, un referente del cine queer mexicano, regresa a la pantalla grande. Esta vez nos presenta su película Los demonios del amanecer. Él es Marco. Hola. El amor, el deseo y la intimidad han sido temas constantes en el cine de Julián Hernández. Ahora, el director vuelve a las salas de cine con Los demonios del amanecer, una historia que explora la relación juvenil entre 2 hombres. A diferencia, por ejemplo, del Cielo Dividido, ¿no?, que es quizás la película que más se relaciona con Los demonios del amanecer, los conflictos de los personajes han evolucionado. Aunque siguen siendo historias de amor, ahora los personajes se preguntan más allá del hecho mismo de por qué me siento atraído por esta persona y por qué no logro crear un vínculo fuerte, pues, ¿no?, sino con una serie de circunstancias como el hecho del entorno social, ¿no?, son como más conscientes de eso, cosa que no ocurría, creo, al principio en mis películas, ¿no? Los demonios del amanecer sigue a Orlando y Marco, 2 jóvenes que se conocen de manera casual y que mientras buscan abrirse camino para seguir sus sueños, uno como bailarín y el otro como enfermero, comienzan a construir una relación muy íntima marcada por el deseo, la incertidumbre y el cuestionamiento sobre lo que significa amar. Estás enamorado. Eso está chingón. Todas mis películas en alguno u otro sentido siempre
abordan la posibilidad de las relaciones amorosas entre los personajes, ¿no? Quizás solo Rencor Tatuado, que estaba enfocado hacia otro lado porque era una vengadora de mujeres en la Ciudad de México en el año 94, no tenga el amor como un tema fundamental de su historia, aunque sí por ahí aparece. La fotografía realizada por Alejandro Cantú muestra los contrastes de Ciudad de México, entre la cotidianidad de la vida diurna, donde Orlando y Marco transitan su vida estudiantil, y la noche marcada por el trabajo, la diversión y la exploración del deseo sexual. En el caso de estas relaciones íntimas o sensuales, incluso eróticas de mis películas, todo se maneja con mucho respeto siempre, pues. Yo manejo esas secuencias un poco como se ensayan las secuencias de acción un poco, ¿no? O sea, marcando mínimamente todo lo que va a ocurrir, o sea, sin lugar para equivocaciones. La trayectoria de Julián Hernández es amplia, destacando con una filmografía que lo ha consolidado como uno de los principales exponentes del cine queer nacional. Soy un realizador que creció mirando melodramas del cine clásico mexicano de los años 60, 70 y sobre todo como de los años 40 y 50, y que de alguna manera eso me marcó y me formó sentimentalmente. Lo que hago ahora como realizador es un poco no tratar como una voluntad, sino inevitablemente como contar aquello que aprendí que me hizo como soy. La película tuvo su estreno en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara en 2024 y ahora llega a salas de cine. Ya no soy el mismo. Ahora nos vamos a España, al Festival Internacional de Cine Buñuel Calanda. Aquí les presentamos un breve resumen del día dedicado al cine mexicano. Hola amigos y amigas del Canal 22, hoy el festival dedica el día a México, un país fundamental en la vida y obra de Luis Buñuel. Adelante. La mañana del domingo volvió a comenzar con Hoy no es un día cualquiera. Pepa Fernández y todo el equipo de Radio Nacional de España acompañaron un día más a los oyentes desde Calanda. Por la tarde, la Casa de Cultura acogió las proyecciones de Las voces de Despeñaperro, de Irving Eric Serrano López y Víctor Rejón, y Mutación de Carlo Ayllón, que estuvo presente para compartir la película con el público. Al caer la noche, Casa de Cultura acogió las proyecciones de Casa Chica de Lau Charles y La Reserva de Pablo Pérez Lombardini. La jornada culminó con un emotivo recital de guitarra a cargo del compositor Carlo Ayllón. Todavía tenemos más del Festival de Calanda, porque la Cineteca Nacional recibió un reconocimiento. Nosotros regresamos en un momento. Ya estamos de regreso y ahora vamos a hablar de la historia de México que cobra vida con el documental La Bola. Le damos la bienvenida a Alfonso Coronel, que viene a platicarnos de esta película. Bienvenido, Alfonso, un placer tenerte aquí en Marquesina. Muchas gracias por la invitación, yo encantado. Te aventaste unos años trabajando en esta película que está construida principalmente con material de archivo, pues de hace más de 100 años. Sí, la verdad es que, pues bueno, es una película que tardó, pues sí, alrededor de 3 años en producirse, ¿no? Este material es el material que está resguardado en la Filmoteca de la UNAM, la mayor parte de él, que habla sobre, bueno, que está desde 1895 hasta 1915 por ahí. Entonces, pues lo que hicimos fue tomar este material para poder contar esta historia que se llama La Bola, ¿no? Así es. Ya, digamos, había un antecedente de un trabajo cinematográfico parecido, te lo decíamos que es La historia en la mirada. Claro. Ustedes hacen algo completamente diferente, ¿no? Que tiene que ver con la tecnología y las nuevas posibilidades que ofrece. Lo primero es que la dotan de color
y que también habrá una versión en 3D de esta película. Sí, por supuesto, pues es una apuesta que hicimos, bueno, es lo principal, yo creo que como atractivo, ¿no? Yo como la estoy promocionando es ver la revolución a color y en 3D, justo como lo vivieron aquellos mexicanos que fueron testigos de eso, ¿no? Y la película trata de eso, como de todo el proceso, pues de la historia, pero también es un pretexto para poder hablar de la historia del cine mexicano, fotografiando la Revolución Mexicana, ¿no? De eso trata la bola, ¿no? Y pues para todo este proceso de coloración, lo que hicimos fue más bien hacer un software al que le llamamos Adelita, ¿no? Este software tiene la capacidad de poder colorear los fotogramas, de hacer interpolación, que eso significa que en aquellos años se filmaba a una cadencia diferente de cuadros. Sabemos que el cine corre a 24 cuadros por segundo, pero en aquel entonces era alrededor de 18, 16 cuadros por segundo. Entonces justo, nosotros lo que hacemos es que con el software le metemos más fotogramas para completar los 24 cuadros y que tenga una cadencia de movimiento más natural. También lo que hicimos fue expandir la escala, más bien la calidad, ¿no? Pasamos de un 2K a 4K y justo también hacerla en 3D. Porque pues también la revolución se vivió así, ¿no? A color, con un movimiento más natural y en tercera dimensión, ¿no? Y la verdad es que cuando ves este material, a diferencia de del material original que es en blanco y negro, es que en el color salen cosas que están escondidas justo en el blanco y negro, ¿no? Así es, vamos a ver a Porfirio Díaz, a Villa, Zapata, digamos a todos estos héroes de la Revolución y personajes históricos también. Pero el foco también está en la propia gente y por eso se llama La Bola. Y eso me parece muy interesante, porque a diferencia de otros trabajos que había visto a lo largo de este tiempo que tienen que ver con ese periodo, el que mencionas, aquí también incluso resaltan la figura de la mujer que tampoco es tan vista, digamos, en otros trabajos. Sí, claro, pues era también la idea de nombrar justo así la película, ¿no? Porque los cineastas lo que hacían en aquel entonces era fotografiar a los caudillos, ¿no? Que era lo atractivo, porque ellos tenían que filmar películas y proyectarlas, y lo atractivo para ellos, las estrellas del cine mexicano en aquel entonces, la primera estrella del cine mexicano fue Porfirio Díaz, ¿no? Porque fue el primero que filmaron, pero después fue Madero, fue Villa, fue Zapata, ¿no? Y algunas personas, o sea, los mexicanos, los que también hicieron la revolución, la mayor parte que hizo la revolución, están escondidos atrás de ellos, ¿no? Y hay muy pocas imágenes justo de las personas, de la bola, de la gente, y tratamos de enfocarnos mucho en ellas. Como mencionas bien, también la mujer está muy poco fotografiada, ¿no? Entonces también lo que hicimos fue tratar de ponernos también atención en esas imágenes, ¿no? Cuando aparecen las mujeres, en qué contexto salen. Incluso también hablamos de un personaje que fue, digamos, una persona trans, ¿no? que participó en la Revolución Mexicana, ¿no? Entonces, tratamos justo de enfocarnos también en la gente de aquellas personas que estaban ahí retratadas o que se dejaban retratar o que eran curiosas al ver este aparato, este invento, ¿no? Que no tenían de seguro conciencia que iban a permanecer en la historia visual mexicana, ¿no? Al hacer esta película también tomaron varios riesgos, ¿no? Por ejemplo, hay algunas imágenes que dotaron de diálogos, ¿no? Que no tenían o que se intuían, pero pues ustedes les pusieron diálogos. Y por supuesto también ya el hecho de darle color a estas imágenes, pues ya es una intervención importante. ¿Cómo fue para ustedes también, pues digamos, debatir o no llegar a estas conclusiones de cuestiones estéticas que ahora tiene la película? En realidad, los colores fueron, de alguna manera, jurados por nosotros, ¿no? Fuimos, asesorados por historiadores, ¿no? Entonces, la apuesta estética también tiene un sustento, digamos, académico en ese sentido y expresivo, ¿no? Porque aparte de colorear, también hicimos una corrección de color para dar cierta intención a cada plano, como se hace en el cine convencional, ¿no? La intervención del sonido también fue una apuesta. Fuimos a escuelas de doblaje para ir con gente que pudiera leer los labios y proponer cierto diálogo, y ellos mismos lo grabaron, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones pues eran importantes para mí porque queríamos
expresar y mostrar también la misma fascinación que yo tengo con la historia de México, compartirla con las personas, y es a través de todos estos elementos articulados, ¿no?, que pudimos pues hacerlo, ¿no? Y es la unión de muchas personas, ¿no? Sí es una apuesta estética, verla incluso también en 3D, verla a todo color, incluso hicimos recreaciones, ¿no? Contratamos actores que no solamente personificaron a Porfirio, a Madero, a Villa, sino que las actuaciones que hicimos con ellos, que capturamos con ellos de estos momentos, hicimos también un proceso de inteligencia artificial para poder colocar al verdadero Zapata, al verdadero Villa, digamos, sustituyendo de alguna manera la presencia del actor, pero copiando su movimiento. Entonces, eso también fue una apuesta también muy interesante. Fue algo que yo trabajé con los actores, que se los expliqué, ¿no? Y en aquel entonces, o sea, hace unos 3, 4 años, todavía había poca información de cómo iba a entrar la inteligencia artificial en el medio audiovisual. Entonces yo tuve que irles explicando también cómo iba a ser este proceso y aceptaron, ¿no? Justo aceptaron pues dar lo mejor de ellos para poder plasmarlo en los personajes que creamos en postproducción, ¿no? Sí, señor Alfonso, pues solo nos resta agradecerte muchísimo que haya estado con nosotros. El camino de la bola apenas empieza su recorrido por festivales, pero estaremos muy pendientes de estas funciones que mencionabas que serán en 3D. Yo la vi, digamos, en formato tradicional, así que ahora me la voy a echar en 3D. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias. Bueno, pues ahí lo tienen. Hay que seguir las redes sociales de La Bola. Ahí van a poner dónde se va a proyectar próximamente y de estas funciones en 3D. Nosotros regresamos en un instante. Ya estamos de regreso y como cada semana le damos la bienvenida a Kenia de la Cruz, que nos viene a hablar de lo más destacado del séptimo arte. ¿Cómo estás, Kenia? ¿Qué has visto en estas semanas? Muy bien, gracias. Justo te decía la semana pasada en el plano secuencia, les recomendé que iba a regresar a la pantalla grande Rápidos y Furiosos y pues yo no me quedé con las ganas y ya las empecé a ver otra vez. Entonces pues se me hizo interesante volver a verlos muchos años atrás, donde la temática era muy distinta. Y pues está padre verlos. Donde no andaban en el espacio sí, volando, ¿no? Así es. Están divertidas, me entretienen bastante. Bueno, pero cuéntanos qué nos tienes preparado. No sé si a ustedes les pasa, pero hay películas que aparecen en cualquier conversación y de pronto ya las quieres volver a ver. Justo de eso va este plano secuencia. De clásicos que regresan, historias que siguen emocionando y una noticia que nos hizo mirar otra vez hacia el cine de oro. Así que acompáñenme y veamos este plano secuencia. ¿De verdad era necesario? Hay bandas sonoras que no necesitan presentación. Basta con escuchar 2 notas y ya estás arriba de un barco. Apunten este plan. El 7 de agosto, Piratas del Caribe llega al nuevo Teatro Silvia Pinal, en formato de cine-concierto. La película en pantalla gigante mientras una orquesta interpreta completamente en vivo su música. Y es que más allá de Jack Sparrow, hay algo que convirtió esta saga en un clásico, su banda sonora. Yo no sé ustedes, pero esta sí promete poner la piel chinita. I like to wave at them as they pass by. Has anyone here ever played basketball? Y ya que andamos reviviendo clásicos, ¿se acuerdan cuando Michael Jordan terminó jugando básquet con Bugs Bunny? Pues Space Jam regresa con una función gratuita el 28 de julio en Faro de Oriente. Cuando se estrenó en 1996 parecía imposible juntar a la mayor estrella de la NBA con los Looney Tunes, y terminó convirtiéndose en una de esas películas que marcaron a toda una generación. Porque aceptémoslo, todos alguna vez quisimos lanzar un balón como si estuviéramos en ese último partido. Y mientras unos clásicos regresan, otros apenas están comenzando. Por fin apareció el primer tráiler de Digger, la nueva película de Alejandro González Iñárritu con Tom Cruise. Solo con esos 2 nombres ya había mucha expectativa, pero ahora por fin podemos echar un vistazo a una historia que promete mezclar el sello del director mexicano con una de las mayores estrellas de Hollywood. Y si algo sabe hacer Iñárritu es dejarnos con más preguntas que respuestas. You hit him with the truth, you know, the hard truth, just bang, bang, bang. Y hay despedidas que también nos invitan a volver al cine. A los 95 años falleció Elsa Aguirre, una de las últimas grandes figuras de la época de oro del cine mexicano.
fue protagonista de decenas de películas y compartió la pantalla con nombres que hoy son parte de nuestra historia, como Pedro Infante, Jorge Negrete y Tintán. Más que una actriz, Elsa Aguirre fue el reflejo de una época en la que el cine mexicano conquistó al mundo. Y quizá la mejor manera de recordarla sea esa, volver a una de sus películas y dejar que la pantalla haga el resto. Se ahogó dentro de mí. Una verdadera lástima lo de Elsa Aguirre, aquí en la pantalla de Canal 22, la vamos a recordar. Pero, ¿cuál de todos estos planes te llama la atención, Kenia? A mí lo de Space Jam. Space Jam y ver a Michael Jordan es una de mis películas favoritas y muchas veces la repito porque no sé, me da mucha risa esa película. Está muy bien, la verdad, pero no es lo único que nos preparaste. ¿Qué más nos tienes preparado? Sí, así es, justo platiqué con la cineasta argentina Clarisa Navas y me platicó del estreno en México de su nueva película, El Príncipe de Nanagua, y está súper interesante porque en esta película, la película creció junto con su protagonista y duró prácticamente 10 años la filmación, entonces pues vamos a ver esta entrevista. Vamos a verla. Quiero ser veterinario y quiero hacer una guardería para todos los animales del mundo. Un niño que cruza todos los días la frontera entre Paraguay y Argentina. Un teléfono convertido en cámara y 10 años de filmación para acompañarlo mientras deja atrás la infancia y comienza a descubrir quién quiere ser. Así nace El Príncipe de Nanagua, una película que desdibuja los límites entre el documental y la ficción para construir un retrato profundamente íntimo del paso del tiempo. También cualquier otra cosa que a vos se te ocurra va a estar bien, Ángel, porque esto es un experimento. La película con Ángel un poco se arma a partir de un azar porque estábamos haciendo otra serie que tenía que ver con problemáticas a lo largo de las fronteras que rodean el nordeste argentino, y ahí apareció Ángel y dijo: quiero hablar, por favor, como tienen algo para decir. Y creo que a partir de escucharlo y de tener ese encuentro también hay algo que la vida, bueno, llevó a empezar a construir algo con él, pero yo creo mucho en eso, ¿no? Como en los encuentros por ahí azarosos, y que la vida, justamente cuando uno está muy permeable, te propone cosas. Más que registrar una realidad, la película propone habitarla. Durante una década, Clarisa Navas volvió una y otra vez a Nanagua para que la confianza marcara el ritmo del relato, permitiendo que Ángel también encontrara su propia manera de mirar el mundo a través de la cámara. Muchas veces el cine tiene esa cosa que le apuran los tiempos y van y se filma, no sé, un día, 2 días, una semana máximo, y después uno vuelve pensando que entiende algo, que cree entender lo que pasa en el lugar, y no, digamos, como para conocer una persona, para conocer a un lugar, hace falta mucho tiempo. Y creo que eso es uno de los mayores aprendizajes. Ambientada en una de las fronteras más activas de Sudamérica, El Príncipe de Nanagua también retrata una comunidad donde el español y el guaraní conviven todos los días, y donde crecer significa aprender a cruzar mucho más que un puente entre dos países. Y creo que hay una relación muy directa de entender justamente lo que es vivir, no sé, cerca de una frontera o en una frontera, y un montón de problemáticas y de cuestiones sobre los que la vida se va construyendo y se va como, digo, rozando y sobreviviendo, que hay algo muy especial, me parece a mí, de esa hermandad o entendimiento entre países latinoamericanos, pero bueno, México por todas sus particularidades también creo que hay ahí una sensibilidad muy, muy cercana con muchas cosas que aparecen en la película. Con El Príncipe de Nanagua, Clarisa Navas obtuvo el premio a Mejor Película en la competencia internacional del Festival Vision du Reel, consolidando una filmografía que ya había llamado la atención con Las Mil y Una. Ahora, mientras desarrolla su nueva ficción titulada Se queman de la misma forma, el público mexicano podrá descubrir El Príncipe de Nanagua en cines a partir del 7 de agosto. Y como se los prometimos, vamos a seguir hablando del Festival de Calanda, que lamentablemente a este año no pudimos acudir, pero tenemos toda la información, Kenia. Sí, yo justo la semana pasada hablé con Javier Espada de todo lo que iba a haber en el festival y de la presencia mexicana. Así es, a la Cineteca Nacional le otorgaron un reconocimiento. Marina Stavenhagen, directora de la Cineteca Nacional de México, recibe el reconocimiento del Festival Internacional de Cine Buñuel Calanda por su labor en la difusión y preservación del cine mexicano y en especial del realizado por Luis Buñuel. La verdad es que, en primer lugar, es un enorme privilegio estar aquí, un festival dedicado completamente
a Buñuel y a la memoria de Luis Buñuel, que fue un cineasta tan importante para el cine mexicano, ¿no? Y bueno, pues el reconocimiento que se le da a Cineteca Nacional yo creo que es algo maravilloso, que sobre todo busca reconocer el trabajo de un equipo muy grande que tengo hoy pues el privilegio de coordinar, la verdad, pero que lleva trabajando muchísimos años. La Cineteca ha participado en la digitalización, digamos, en los procesos de algunas de las películas de Luis Buñuel. Tiene un acervo de títulos de Luis Buñuel con los que pues, se cuenta en Cineteca, pero ha participado en los últimos años en la digitalización de Ensayo de un crimen, en la de Nazarín, y en particular se acaba de concluir el proceso de digitalización y restauración de La ilusión viaja en tranvía, la película de 1954 con Lilia Prado, que se hizo de manera conjunta con el Museo del Cine de Turín, en Italia, y con Fundación Televisa. Estamos muy orgullosos de este trabajo colectivo, este trabajo conjunto de cara a restaurar y recuperar para el disfrute pues, de las audiencias un título tan significativo y tan lindo como ese. Bueno, mi impresión de este Buñuel Calanda International Film Festival es que pues desde luego es una inmersión completa en el mundo de Buñuel, ¿no? Es un poco surrealista, decíamos también con los colegas, ¿no? Es esto maravilloso de encontrarse con gente que ama a Buñuel, que ama el cine, es la posibilidad de pues, ver cine prácticamente todo el día, hablar de cine todo el día, y siempre es un proceso enormemente enriquecedor, ¿no? Nosotros con esto nos despedimos. Y antes de hacerlo, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y que pueden ver el programa completo en YouTube en la cuenta oficial de Canal 22. Nos vemos la próxima semana.